Bueno, ahora que ya está un poco más claro lo que es el centro de masa de un pequeñito grupo de partículas, para más de 4 partículas es prácticamente lo mismo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí 4 masas, ¿cierto? Que cada una tiene su vector de posición que se traza desde un eh, origen arbitrario, donde cada una de estas pelotitas puede que se esté moviendo, ¿cierto? Esto es un instante que está parado, pero cada uno de esos vectores de posición se va a ir moviendo, ¿cierto? Y al final el vector del centro de masa se va a definir de la misma manera que anteriormente, o sea, la masa 1 por el vector de posición 1, más esto, más esto, más esto, y dividido por la masa de cada una sumadas. Exactamente lo mismo, solo que aquí vamos a agregar más partículas. Y con 5 va a ser lo mismo, con 6, con 7, con 8, solamente que se van a ir agregando más. Ojo que, como les decía, este vector del centro de masa puede ir variando con el tiempo porque cada uno de esos puede ir variando también con el tiempo. Así que no necesariamente esto es fijo, sino que hay que imaginarse que se puede estar moviendo todo. Y bueno, para n partículas, fíjense que esto yo lo puedo escribir como una sumatoria, los índices son lo que van cambiando, entonces queda como la sumatoria desde la primera masa por el primer vector hasta el enésimo masa por el enésimo vector de posición, ¿se fijan? Por eso le pongo los subíndices i a la m y a la r. Y está dividido por, fíjense, m1 más m2 más m3 más m4 más m5 más m6, la sumatoria de los m's, ¿cierto? Hasta n. Porque pueden ser 1000 partículas que están interactuando entre sí, 10.000 millones de partículas. Ustedes saben que hay sistemas en los que hay muchas partículas. Así que ya tenemos nuestra definición del centro de masa. La posición del centro de masa es eso, con unas sumatorias. Y para un caso general con n partículas. Si yo quiero calcular la velocidad con la que se está moviendo este centro de masa, no es difícil. Si yo tengo la posición para sacar la velocidad, simplemente lo derivo. Y ahí voy a ver cómo está cambiando la posición con respecto al tiempo. Así que derivar esto es sencillo. Fíjense que en el fondo es derivar cada uno de estos términos. Y el que está cambiando aquí es el R, en la posición de cada uno lo que puede cambiar. La M vamos a dejar que cada una de las partículas tenga masa constante. Entonces, derivo el vector de posición del centro de masa, estoy derivando toda esta sumatoria, si se fijan. Lo de abajo es constante, así que no lo derivo. La derivada de una sumatoria es la sumatoria de la derivada de lo que está dentro, ¿cierto? Entonces, esta es una constante que sale fuera y solamente derivo cada uno de los vectores de posición. Yo sé que la derivada de cada uno de los vectores de posición es la velocidad de cada una de las partículas. Así que me quedaría entonces que la velocidad del centro de masa es este coso que está acá. Masa I por VI dividido masa I en sumatoria. Y de la misma manera obtengo la aceleración. O sea, derivando la velocidad, esto de acá, voy a obtener la aceleración y como estas m son constantes, al final lo único que termina siendo derivado es la velocidad de cada una de las partículas y eso me da la aceleración de cada una de las partículas. Así que tengo la posición del centro de masa, la velocidad del centro de masa y la aceleración del centro de masa. No siempre van a ver, puede que sean, a veces la aceleración es cero, la del centro de masa, mirándolo de cierto origen, a veces la velocidad puede ser cero. Incluso la posición del centro de masa puede que sea cero, aunque todo esto esté moviéndose y variando. Entonces, vamos a reescribir estos términos con sumatoria de una manera más fácil. Y fíjense que lo que es común es la sumatoria que sale abajo en todas. Y vamos a definir ese término como una m grande, porque es la suma de todas las masas de las partículas, así que masa total, m gigante. ¿Ya? Con esa m gigante, estas tres ecuaciones nos quedan de esta manera. ¿Se fijan? Solo el de abajo reemplazo la m gigante. Y estas son tres ecuaciones que hay que manejar, que hay que entenderlas bien, por qué existen. Esta fue nuestra definición inicial, pero que surge de un entendimiento, ¿cierto? Y estas son consecuencias en el fondo de derivar esta de acá. Esta es bien importante, porque me da la posibilidad de calcular de otra manera el momentum total de un sistema de partículas. Fíjense que yo puedo agarrar esta m gigante y la puedo pasar para este lado. Me queda que la masa total por la velocidad del centro de masa, esta sumatoria que está aquí. Pero fíjense, ¿qué es esta sumatoria de acá? Entonces, veamos de dónde sale. Podemos definir esta p gigante como el momentum total de un sistema, que sería
el momentum de la partícula 1, más el momentum de la partícula 2, más el momentum de la partícula hasta el momentum de la partícula n. Todos los momentum juntitos. Tiene sentido que eso es el momentum total del sistema, la suma de todo el momento. Bien, esto es una definición. Momentum P grande, momentum de los chiquititos suma. Pero cada uno de estos momentum yo sé cuánto vale. La masa 1 por la velocidad 1, más la masa 2 por la velocidad 2, más la masa n por la velocidad n. Son cada uno de los momentum de todas las partículas. ¿Cómo se escribe eso en sumatoria? Así. Sumatoria de la masa con su índice y la velocidad con su índice i. Pero esto, fíjense, masa grande por velocidad del centro de masa. Tac. Entonces el momentum total de un sistema en el fondo, yo lo puedo escribir como la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Eso es bien interesante porque es como, o sea, el momentum total del sistema me está diciendo que en el fondo es como si toda la masa del sistema estuviese concentrado en un punto, ¿cierto? Y que ese punto lleva la velocidad del centro de masa. Y eso va a ser el momentum total del sistema. Podemos pensarlo así. Entonces, bien, es otra manera de calcular el momentum total de un sistema, no necesariamente sumar los momentum individuales de cada una de las partículas, sino que si nosotros tenemos la masa total del sistema y la velocidad de su centro de masa, podemos sacar el momentum total de ese sistema. Interesante. Lo último, y un ojo interesante también, es que nosotros podemos definir un sistema de referencia en el que el cero de ese sistema de referencia esté justo en el centro de masa del sistema. Entonces, fíjense que si el vector del centro de masa es 0, la velocidad del centro de masa es 0, porque es como que yo digo, ya, donde estoy yo parado va a ser el 0. Y si yo me estoy moviendo, desde mi punto de vista, yo sigo siendo el 0. Entonces, las demás cosas se están moviendo para atrás, por ejemplo, si yo me voy moviendo allá. Y mi velocidad siempre va a ser 0 si yo creo que yo soy el 0, porque ya no me estoy moviendo según yo. Entonces, si yo me defino que el vector del centro de masa es 0, la velocidad del centro de masa es 0 y el momentum total del sistema también es 0. Y esto igual es algo interesante. Así que, porque tiene hartas consecuencias que vamos a ir viendo en los videos siguientes. Este sistema de referencia se le pone en general referencia C, que es cuando uno establece su cero del sistema de referencia en el centro de masa del sistema de partículas. Así que eso, estas son las definiciones preliminares de sistemas de partículas. Hay que manejar estas tres fórmulas y recordar que el momentum total del sistema se puede escribir de esta manera. Así que eso por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, mi gente, les quiero mostrar un poquito. Esto va a ser un ejemplo del centro de masa. Vamos a tener dos partículas que van a estar lanzadas por un cañón. Entonces A va a ser la primera partícula que está lanzada y después viene B. ¿Qué es lo que pasa? Ahora recién, ahí dispararon B. Lo que ven como C es el centro de masa de estas dos partículas. Vamos a parar el movimiento en un segundo. Fíjense que justamente C está justo entre medio de BA. Y eso va a pasar en cualquier momento. Fíjense. Entre medio justo de BA, entre medio justo de BA, todo el rato. La línea negra es simplemente la trayectoria que está trazando el centro de masa en todo el movimiento. Si se fijan, es justamente la línea de trayectoria de C, es justo la línea que está entre medio de la trayectoria de A y B, que son estas partículas a las cuales nosotros estamos viendo cuál es el centro de masa. Entonces, es interesante ver cómo este justo está al medio de las dos gráficas. Se me olvidó decir que estas dos partículas tienen la misma masa. ¿Qué pasaría si es que una masa, por ejemplo, tiene el triple de la masa de la otra? Vamos a poner que una tiene masa 3 y que la otra se queda con masa 1. Entonces, vamos a partir de 0, esto, ahí, y vamos a ver qué pasa. Entonces, B es la que tiene masa 3. Y fíjense lo que pasa con el centro de masa. Está mucho más cercano a B, que tiene todo el sentido, ¿se fijan? El centro de masa, su trayectoria, y ahora es mucho más parecida a la trayectoria de B. Está más cerquita. Y si aumentamos más la masa de la partícula B,
se van a dar cuenta que ahora el centro de masa está aún más cercano a B todo el rato. Pero si se fijan, siempre está en la misma línea que une los dos objetos. ¿Se dan cuenta? Solo que cada vez se va asemejando más el centro de masa a la trayectoria que hace B. Entre más masa tenga la partícula B, el centro de masa más cercano va a estar a la partícula B y por tanto más parecida va a ser su trayectoria a B también. Así que eso, este es un ejemplo de movimiento de dos objetos que son disparados y estamos viendo cómo es el camino que trazaría su centro de masa, que obviamente no es un objeto que necesariamente existe, sino que es un punto que nos va a dar harta información más adelante y que es muy útil para la física y para muchos cálculos. Así que eso.